¿Alguna vez has mirado al cielo en una noche de tormenta y has sentido una pizca de temor? No el miedo a los truenos o a los relámpagos, sino un temor más profundo, casi ancestral, un eco de una época en que la lluvia no era solo agua, sino el llanto de un creador decepcionado, el instrumento de un juicio que ahogaría al mundo entero. La historia del gran diluvio no es un cuento para niños. Es la crónica de una decisión divina tan extrema que resuena hasta nuestros días, planteando una pregunta aterradora. ¿Qué puede llevar a un Dios de amor a tomar la decisión de borrar casi por completo su propia creación? ¿Qué tan profunda era la oscuridad de la humanidad para merecer un reinicio tan catastrófico? Hoy no vamos a contar la historia que ya conoces. Vamos a descender a las profundidades de Génesis, capítulos 6 y 7, para entender la psicología de un mundo al borde del abismo y la lógica detrás del juicio más implacable de la historia. Prepárate para explorar por qué Dios decidió inundar el mundo entero. Antes de sumergirnos en estas aguas profundas, si buscas entender las Escrituras de una manera más intensa y sin filtros, este es tu canal. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y dale a me gusta. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir llevando la palabra de Dios a más personas, explorando sus misterios más complejos y sus verdades más impactantes. Juntos podemos crecer en fe y conocimiento. Para comprender la decisión de Dios, primero debemos visualizar el mundo que existía antes del diluvio. No era un mundo primitivo y simple como podríamos imaginar. Era una civilización en pleno apogeo, pero podrida desde adentro. El Génesis 6:5 es brutalmente claro. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Analicemos esta frase. No dice, algunos actos eran malos. Dice que todo designio de los pensamientos del corazón era continuamente malo. Esto describe una corrupción total, una saturación de maldad que no dejaba espacio para la luz. No se trataba solo de crímenes o pecados aislados. Era la propia naturaleza humana la que se había torcido. La intención, la motivación, el núcleo mismo del ser humano estaba contaminado. Imagina una sociedad donde la empatía es vista como debilidad, donde la violencia es la primera respuesta, donde el engaño es la norma y la justicia es una palabra vacía. ¿Cómo sería vivir en un lugar así? ¿Cómo sería criar hijos en un mundo donde la inocencia es devorada al nacer? La Biblia usa una palabra hebrea para describir la violencia de esa era: Hamas. Esta palabra no solo significa violencia física, sino una corrupción y una crueldad sistemáticas. Era una cultura de depredadores, donde el fuerte se aprovechaba del débil sin remordimiento alguno. Pero la corrupción no era solo horizontal entre los hombres, era también vertical. El versículo 2 del mismo capítulo nos da una pista enigmática. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Durante siglos, teólogos y eruditos han debatido la identidad de estos hijos de Dios. ¿Eran ángeles caídos? ¿O eran descendientes de la línea piadosa de Set, que se corrompieron al mezclarse con la línea impía de Caín? Independientemente de la interpretación, el resultado fue el mismo: una transgresión de las fronteras establecidas por el Creador, una mezcla antinatural que aceleró la espiral de decadencia. De esta unión nacieron los Nefilim, descritos como gigantes o los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos seres no eran héroes en el sentido noble. Eran tiranos, hombres de poder y violencia cuya fama se basaba en la opresión. Eran el símbolo perfecto de ese mundo, una fusión de lo divino y lo humano que, en lugar de elevar a la humanidad, la hundió en una arrogancia y una depravación aún mayores.
La tierra estaba llena de jamas, de violencia corrupta a causa de ellos. Este no era un simple declive moral, era una mutación espiritual de la humanidad. Y en medio de todo esto, el corazón de Dios se quebró. El Génesis 6:6 es uno de los pasajes más emotivos y perturbadores de toda la Escritura. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pensemos en esto por un momento. El Creador Todopoderoso, el lino de cientos, ser perfecto e inmutable, sintió dolor. La palabra hebrea para arrepintió, nacham, puede traducirse como un suspiro profundo, un lamento. No es un arrepentimiento por haber cometido un error, sino un profundo pesar por el resultado de la libertad que él mismo había otorgado. Era el dolor de un padre que ve a su hijo, creado a su imagen y semejanza, desfigurarse a sí mismo hasta volverse irreconocible. Era el lamento por una obra maestra arruinada. Este dolor no era pasivo. Era un dolor que exigía una respuesta. Dios no es un espectador indiferente del mal. Su santidad es tan absoluta que no puede coexistir con una corrupción tan generalizada. La decisión de inundar el mundo no nació de un ataque de ira caprichosa, sino de un dolor profundo y de una justicia necesaria. Era un acto quirúrgico radical. Cuando un cáncer se extiende por todo el cuerpo, a veces la única opción es una cirugía que, aunque dolorosa y drástica, es necesaria para salvar cualquier posibilidad de vida futura. La humanidad se había convertido en un cáncer para la creación, y la quimioterapia divina sería el agua. Pero en medio de este panorama de oscuridad total, la Biblia nos dice que había una excepción, un hombre. Génesis 6:8 nos presenta un rayo de esperanza. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa hallar gracia? No significa que Noé fuera un ser humano sin pecado, perfecto en un sentido absoluto. Eso sería malinterpretar la teología bíblica fundamental. Solo Cristo fue perfecto. La gracia, por definición, es un favor inmerecido. Noé no se ganó su salvación por ser bueno. Más bien, en un mundo que había cortado toda comunicación con su Creador, Noé mantenía la línea abierta. El versículo 9 nos da 3 descripciones clave de su carácter. Era un hombre justo, perfecto en sus generaciones, y caminó con Dios. Desglosemos esto. Justo, en hebreo, tzadik, no se refiere solo a seguir reglas, sino a tener una correcta relación con Dios y con los demás, basada en la fidelidad al pacto. Era un hombre íntegro en una sociedad de estafadores. Perfecto en sus generaciones. En hebreo, tamim, a menudo se usaba para describir a un animal de sacrificio sin defecto físico. Aplicado a Noé, significa que era completo, íntegro, sin la mancha de la corrupción espiritual y quizás incluso genética que plagaba a su tiempo. Era un hombre no contaminado por la locura que lo rodeaba. Pero la frase más poderosa es, caminó con Dios. Esta misma descripción solo se usa para un hombre antes de Noé. Enoc, quien fue tan cercano a Dios que desapareció, porque Dios se lo llevó. Caminar con Dios implica una comunión diaria, una intimidad constante, una vida cuya dirección y ritmo están marcados por la presencia del Creador. Imagina la fortaleza mental y espiritual que esto requiere, vivir cada día en contra de la corriente, ser el único que nada en dirección opuesta mientras toda la humanidad se deja arrastrar por la cascada de la depravación. Cada conversación, cada transacción comercial, cada interacción social debió ser una prueba. La presión para conformarse, para ceder un poco, para simplemente sobrevivir, debió ser inmensa. Lo llamarían loco, fanático, un anticuado que no entendía los nuevos tiempos. Sus propios vecinos se reirían de él. ¿Cómo podía un hombre soportar 100 años de soledad espiritual y ridículo público? Solo podía hacerlo porque no caminaba solo, caminaba con Dios.
Y entonces, en medio de esa caminata, Dios le da a Noé la instrucción más extraña y monumental de la historia. Construye un arca, no un bote, sino una embarcación colosal. Las medidas que Dios le da son específicas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Usando una medida conservadora para el codo, estamos hablando de un barco de aproximadamente 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto. El tamaño de un edificio de 5 pisos. Y debía construirlo en tierra firme, lejos de cualquier océano, en un mundo que, según muchos teólogos, nunca había visto llover de la manera que conocemos. La orden era, desde una perspectiva humana, completamente absurda. ¿Te imaginas la escena? Noé, día tras día, año tras año, durante décadas, cortando y preparando madera de gofer, un tipo de árbol que no volvemos a ver mencionado en la Biblia. La gente pasaría y se burlaría. ¿Qué haces, viejo loco? ¿Esperas una inundación en el desierto? Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, tuvieron que creerle a su padre en contra de toda lógica y evidencia. Su esposa tuvo que confiar en él. Esta construcción no fue solo un proyecto de ingeniería, fue un acto de fe radical y un sermón visible. Cada martillazo era una advertencia. Cada viga levantada era un llamado al arrepentimiento. Durante todo el tiempo de la construcción, que se estima duró entre 75 y 100 años, Noé no solo construyó, predicó. El apóstol Pedro lo llama pregonero de justicia. Noé le advirtió a su generación sobre el juicio que venía. Les ofreció una salida. Les habló de la ira de Dios, pero también de su paciencia. Piénsalo. Dios esperó casi un siglo mientras el arca se construía. Un siglo de paciencia. Cada día, la humanidad veía el arca crecer, un recordatorio imposible de ignorar de que sus acciones tenían consecuencias. Pero ellos eligieron no escuchar. Estaban demasiado ocupados en su jamás, en su violencia, en sus placeres, en su arrogancia. El sonido del martillo de Noé era ahogado por el ruido de una civilización sorda y ciega a su propio destino. ¿Y qué nos dice esto a nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos da advertencias claras, arcas, en nuestra propia vida, y elegimos ignorarlas? Seguimos nuestro camino, pensando que el juicio es una historia lejana, algo para otros, no para nosotros. La historia de Noé nos obliga a preguntarnos, ¿estamos escuchando los martillos? Luego, viene la parte más extraña, la reunión de los animales. Dios le ordena a Noé que traiga a la familia de cada especie al arca. No fue Noé quien tuvo que ir a cazar y capturar a cada criatura. El texto dice, vendrán a ti para que tengan vida. Hubo una migración sobrenatural. Los animales, obedeciendo un instinto implantado por su creador, vinieron a Noé. Las bestias salvajes y las aves del cielo mostraron más sentido común y obediencia que la humanidad. La creación misma estaba respondiendo a la voz de Dios, mientras que el hombre, la corona de esa creación, permanecía rebelde. Imagina el desfile. Leones, caminando pacíficamente junto a corderos, lobos junto a ciervos, todos dirigiéndose a un solo punto en el planeta. Sería un espectáculo tan milagroso y aterrador que nadie podría negarlo. Y aún así, nadie más entró. La puerta del arca permaneció abierta, una invitación final, pero solo Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras subieron a a bordo. 8 personas. De una población mundial que podría haber sido de millones, solo 8 encontraron gracia. Solo 8 creyeron en la palabra de Dios por encima de la opinión del mundo. Y entonces ocurre uno de los actos más solemnes y aterradores de toda la Biblia. Génesis 7:16 concluye la escena del embarque con una frase corta pero devastadora. Y Jehová le cerró la puerta.
No fue Noé quien la cerró desde dentro, fue Dios quien la selló desde fuera. Este acto es de una importancia teológica inmensa. Simboliza el fin de la oportunidad, el cierre del tiempo de la gracia. Durante más de un siglo, la puerta de Minoribán, la salvación estuvo, en esencia, abierta. La construcción del arca fue una invitación. La predicación de Noé fue una invitación. El desfile milagroso de los animales fue una invitación. Pero la humanidad, en su arrogancia, la rechazó. Cuando Dios mismo cierra la puerta, ninguna fuerza en el universo puede volver a abrirla. El juicio es ahora irrevocable. Imagina la escena desde fuera. La gente que se burlaba, que pasaba por allí, ve cómo esa inmensa rampa se levanta y se sella con una finalidad sobrenatural. Quizás se rieron aún más fuerte. Miren, el loco se ha encerrado con todos sus animales. ¡Qué espectáculo! Pero tal vez, solo tal vez, algunos sintieron un primer escalofrío de duda, un presentimiento incómodo en la boca del estómago. La puerta estaba cerrada. Y luego, nada pasó. Durante 7 días, el arca permaneció en silencio. 7 días. Piensa en la tortura psicológica de esa semana, tanto para los de dentro como para los de fuera. Dentro del arca, Noé y su familia estaban en la oscuridad, rodeados por los sonidos y olores de miles de animales. ¿Qué pensaban? ¿Sintieron miedo? ¿Se preguntaron si habían cometido un error terrible? Su fe fue probada hasta el límite en ese silencio, esperando una promesa que desafiaba toda la realidad que habían conocido. Afuera, la burla probablemente alcanzó su punto máximo. Hace una semana que se encerraron y no ha caído ni una gota. Noé está completamente loco. Esos 7 días fueron la última prueba de la dureza del corazón humano, la última oportunidad para que alguien se arrepintiera, para que golpeara la puerta y suplicara misericordia. Pero nadie lo hizo. La vida siguió como siempre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, como Jesús mismo describiría más tarde. Ignoraron el arca sellada como si fuera un monumento a la locura de un viejo. Y entonces, en el día 7, el 1200, el mundo cambió para siempre. La descripción del Génesis no es la de una simple tormenta. Es la de una deconstrucción cósmica. Fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Esto no era solo lluvia, era un ataque en 2 frentes. Las fuentes del gran abismo se rompieron. Aguas subterráneas, océanos primordiales contenidos bajo la corteza terrestre, brotaron con la fuerza de innumerables volcanes. El suelo mismo se partió para vomitar agua. Al mismo tiempo, las cataratas de los cielos se abrieron. No era una llovizna. Era como si el vapor de agua que envolvía la atmósfera primordial se condensara y cayera de golpe. Una pared de agua desde abajo y una pared de agua desde arriba. Un colapso total del orden natural. El pánico debió ser instantáneo. Las primeras risas se ahogaron en gritos de terror. La gente corrió hacia las tierras altas, pero el agua subía más rápido. El suelo temblaba y se abría bajo sus pies. El cielo ya no era visible, solo una masa gris y furiosa que descargaba un océano sobre ellos. ¿Qué pensarían en esos momentos finales? Noé tenía razón. Esa terrible comprensión, esa epifanía final que llegó demasiado tarde. Buscaron refugio en las cimas de las montañas, pero las aguas seguían subiendo, implacables. 15 codos, unos 7 metros, por encima del pico más alto. No había escapatoria, no había a dónde huir. La creación entera se rebeló contra una humanidad que la había corrompido. El agua, fuente de vida, se convirtió en el instrumento de la muerte. Es difícil para nosotros imaginar la escala de esta destrucción. No fue un evento localizado, fue planetario. Cada estructura, cada ciudad, cada monumento a la arrogancia humana fue barrido y pulverizado.
y en medio de ese caos absoluto, el arca flotaba. Génesis 7:18 dice: «Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas». Mientras el mundo se ahogaba en el juicio, la pequeña familia que confió en Dios fue levantada por encima de él. Las mismas aguas que destruían a los impíos eran las que salvaban a los justos. Esta es una imagen poderosa de la salvación. A menudo pensamos en el juicio como algo separado de la salvación, pero aquí están intrínsecamente conectados. El mismo evento, el mismo diluvio, trajo muerte a unos y vida a otros. La única diferencia era si estabas dentro o fuera del arca. La pregunta que esta escena nos obliga a hacer es brutalmente directa. ¿En qué arca estamos poniendo nuestra fe hoy? Porque el Nuevo Testamento es claro al afirmar que vendrá otro juicio, no con agua, sino con fuego. La historia del diluvio no es solo un registro histórico, es una profecía y una advertencia. Nos muestra la seriedad del pecado, el dolor que causa a Dios, la certeza de su juicio y la increíble provisión de su gracia para aquellos que escuchan y obedecen. Mientras las aguas subían, todos los seres que respiraban en la tierra seca murieron. La justicia de Dios fue tan completa como lo había sido la corrupción del hombre. Fue un reinicio, un borrón y cuenta nueva, pero no un final, porque dentro del arca, en medio de la oscuridad y la tormenta, latía el futuro de la humanidad. El arca flotó sobre un planeta sin nombre, un océano sin costas. Durante 150 días, las aguas prevalecieron, un recordatorio constante de la magnitud del juicio. Dentro, la vida continuaba en una burbuja de fe, un microcosmos del plan de Dios suspendido sobre un mundo ahogado. Pero Dios no se había olvidado de ellos. Génesis 8:1 comienza con una de las frases más reconfortantes de la Escritura: «Y se acordó Dios de Noé». En medio del silencio y la desolación, el Creador estaba obrando. Hizo pasar un viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a retroceder. Las fuentes del abismo y las cataratas del cielo, que él mismo había abierto, ahora las cerraba. El retroceso del agua fue tan deliberado y metódico como su venida. No fue un simple drenaje, fue una recreación, la preparación de un lienzo limpio para un nuevo comienzo. Finalmente, después de meses de flotar a la deriva, sintieron un golpe suave. El arca se había posado. Había encontrado descanso en las montañas de Ararat. Aún así, la puerta no se abrió. Noé esperó. Envió un cuervo, que iba y venía. Luego envió una paloma, que regresó sin nada. Esperó otros 7 días y la envió de nuevo. Esta vez regresó con una hoja de olivo fresca en el pico. Era la señal. La vida estaba brotando de nuevo. La tierra estaba sanando. La promesa de Dios se estaba cumpliendo. Cuando finalmente Dios dio la orden y Noé abrió la puerta, la luz debió ser cegadora. El aire, limpio y puro como nunca antes lo habían respirado. Salieron a un mundo silencioso, lavado, vacío. Imagina la mezcla de emociones. El alivio abrumador de tocar tierra firme, la maravilla de la supervivencia, pero también el peso devastador de la soledad. Eran los únicos. Todo lo que conocían, cada persona, cada ciudad, cada camino, había desaparecido bajo las aguas. Eran los herederos de un mundo vacío y los portadores de toda la esperanza futura. El primer acto de Noé, en 1900. Esta nueva tierra no fue construir una casa o buscar comida, fue construir un altar. Tomó de los animales limpios que había preservado y ofreció un holocausto a Dios. Fue un acto de adoración, de gratitud y de reconocimiento. Y el aroma de esa ofrenda, nos dice la Biblia, agradó a Dios, quien hizo una promesa en su corazón: nunca más volvería a destruir toda vida con un diluvio.
Entonces, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿por qué Dios decidió inundar el mundo? La respuesta es tan terrible como amorosa. Lo hizo porque la maldad humana había llegado a un punto de no retorno, una corrupción total que desfiguraba la creación y causaba un dolor profundo en el corazón del Creador. Lo hizo porque su santidad y justicia exigían una respuesta al mal desenfrenado. Pero no lo hizo en un ataque de ira, sino como un acto quirúrgico y doloroso para salvar a la humanidad de sí misma. Fue un reinicio necesario para que su plan de redención, que culminaría miles de años después en otra colina, la del Calvario, pudiera continuar. El diluvio no fue el final de la historia, sino el capítulo más oscuro antes de un nuevo amanecer. La lección para nosotros es clara e impactante. El arca era el único medio de salvación en ese tiempo. No había plan B. O estabas dentro del arca por fe en la palabra de Dios, o perecías fuera de ella por la incredulidad. El apóstol Pedro establece un paralelismo directo. Esa agua es un símbolo del bautismo que ahora nos salva, no quitando la suciedad del cuerpo, sino como el compromiso de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El arca es una prefiguración de Cristo. Hoy, Dios ha provisto una nueva arca, un único refugio seguro ante el juicio venidero. Ese refugio es Jesús. Estar en Cristo es estar a salvo del juicio, levantado por encima de las aguas de la condenación, no por nuestros propios méritos, sino por la gracia de Dios aceptada por la fe. La puerta de esa arca, la invitación a la salvación, está abierta hoy para todos. Pero la historia de Noé nos enseña una verdad solemne. Un día, esa puerta también se cerrará. La paciencia de Dios tiene un límite. Su llamado a la salvación no es eterno. La historia del gran diluvio es un llamado a la reflexión seria. Nos obliga a mirar nuestra propia vida, nuestra propia sociedad, y preguntarnos si estamos escuchando las advertencias de Dios. Nos desafía a examinar si estamos construyendo nuestra vida sobre la roca de su palabra o sobre la arena de la opinión popular. Y nos presenta una elección, la misma elección que tuvo la generación de Noé: entrar en el arca que Dios ha provisto o enfrentar las consecuencias de permanecer fuera. ¿Qué piensas tú sobre esta historia? ¿Crees que el juicio de Dios fue demasiado severo o fue un acto necesario de justicia y misericordia? ¿Qué paralelismos ves entre el mundo de Noé y el nuestro? Deja tu opinión en los comentarios. Queremos leer tu perspectiva y generar una conversación que nos ayude a todos a profundizar en estas verdades. Si este mensaje te ha impactado y quieres seguir explorando las profundidades de la Biblia, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir este video. Tu apoyo nos permite continuar esta misión. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades de Génesis.